Saludos, aquí en la segunda parte de nuestra lección número 42. Dijimos que nos faltaba ver un poco más en detalle la división de números enteros. Pues miren, vamos a aplicar la misma definición de la división que dimos en los números cardinales a la división en los números enteros. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es, si usted tiene ahora tres números en vez de cardinales enteros, entonces si usted divide la A entre el número B, claro, siempre y cuando esa B no sea 0, si eso da el número entero X, eso ocurre si solamente si el dividendo va a ser igual al cociente, que es el resultado de la división, por el divisor. Que claro, recuerde que lo podemos escribir en cualquier orden porque la multiplicación es conmutativa. Así, por ejemplo, como sabemos que 5 por negativo 3, recuerde que cuando usted multiplica uno positivo por un negativo, el resultado es negativo automáticamente, y 5 por 3 es 15, da negativo 15, entonces podríamos decir lo siguiente, mire, fíjense que tenemos una situación como esta, ¿ves? Un número entero igual a la multiplicación de otros dos. Pues entonces usted puede decir que este número de acá, el A, este número de acá, el negativo 15, dividido, digamos, entre el 5, va a dar negativo 3. Y también ese mismo número de acá, dividido entre el número negativo 3, va a dar entero 5. ¿Ven? Así es que podríamos aplicar la definición de división entre números enteros. Por ejemplo, también sabemos que negativo 12 por negativo 10, la multiplicación de dos negativos da positivo. Y 10 por 12 es 120. Entonces yo podría decir que este resultado, dividido entre uno de estos dos factores, digamos entre negativo 12, va a dar el otro factor. Porque eso es lo que dice la definición de división. ¿Ve? Si usted tiene que un número es el producto de otros dos, entonces este número, dividido entre uno de ellos, es igual al otro. ¿Ven? Y también el 120, por la misma razón, el 120 entre el otro factor, que es el negativo 10, va a dar el otro factor, que es el negativo 12. Por ahora, puede ser la aplicación directa de la definición de división. Pero va a haber un teorema que nos va a ir más específicamente a cómo es que resulta la división de números enteros. Míralo aquí. Este teorema dice, vamos a tomar tres números enteros, dos números enteros más bien, A, B, enteros. ¿Ven? Donde la B no es 0. De modo que las siguientes divisiones están definidas. Y con eso quiero decir que cuando yo divida A entre B, la división de A entre B va a dar otro número entero. Luego, si el número A es positivo, mayor que 0, y el número B es negativo, menor que 0, entonces la división de A entre B va a ser negativa. Si el número A es negativo y el número B es positivo, entonces la división de A entre B va a dar negativo. O sea, que nos está diciendo esto primero, que ahorita vamos a escribir esto en palabras, que la división de un positivo entre un negativo da negativo. Y la división de un negativo entre un positivo también da negativo. Mientras que la tercera parte de este teorema dice que si usted tiene dos números menores que 0, los dos, eso quiere decir que son negativos, esos dos números enteros, la división de ellos dos va a dar positivo. Bien. ¿Cuál es la demostración o prueba de este teorema? Yo voy a demostrarles la primera y la tercera. La segunda se hace en forma parecida y se les deja a ustedes como un ejercicio en esos apuntes sobre los números enteros. Mira lo que dice la demostración de la primera. Por hipótesis, la división de A entre B es un entero, porque lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? La división tiene el resultado en los enteros. El resultado que es X lo tiene en los enteros. Luego, por la definición de división, recuérdenmelo aquí, si un número entre otro da este número entero, claro, todos los números enteros, entonces este número primero va a ser igual a la B, míralo aquí, por la X. Así que aplicando la definición de división, si A entre B da X, entonces eso quiere decir que A va a ser igual a B por X. Y claro, también sería X por B, pero escogí B por X. Por hipótesis, dice que la B es negativa. Vamos a ver si en esta primera parte la B efectivamente es negativa. Así, mire, en la hipótesis, que es lo que está a la izquierda de la flechita de la condicional esta, nos dicen también que la B es menor que 0, un número negativo. En consecuencia, B ser el negativo de algún número natural, porque recuerde que los números enteros, los números negativos son negativos de los naturales, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿qué números negativos hay en los enteros? El negativo 1, que es el negativo del número natural 1. El negativo, digamos, 6, que es el negativo del número natural 6, etc. Así que si la B es un número negativo, por ser menor que 0,
la b va a ser el negativo de algún número natural. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escribir la b como el negativo de c, donde la c es algún número natural. Para demostrar que x es negativo, que es lo que yo quiero demostrar, que el resultado de a entre b, que es x, es negativo, lo voy a usar por contradicción. O sea, voy a suponer lo contrario y verá que ocurre algo que usted sabe que no puede ser. Así que suponemos lo contrario. En vez de lo que queremos probar, que es que la x es menor que 0, que la x nos da mayor que 0. Que esa división de un número positivo entre uno negativo da positivo. Esto es, que x es un número natural, porque si son números enteros mayores que 0, son números enteros positivos que son naturales. Entonces, 1, esto que he puesto aquí, que yo marqué con un 1, esa igualdad que está aquí en el 1, se convierte, al sustituir por b, que estoy diciendo que va a ser menos c, en lo siguiente, que la a va a ser igual a la b, pero la b recuerda que estoy dejando que sea negativo c, donde va a ser un número natural, por esa x, ¿verdad? Bien. Pero recuerde que si yo multiplico negativo c por x, mire esta ley. Está aquí que probamos hace unos días. El negativo de un número por otro da el negativo de la multiplicación de ellos dos, ¿ves? Así que por lo tanto, siguiendo esa ley, negativo c por x, ¿lo ves? Negativo c por x, según esto, ¿verdad? El negativo de cx. Y eso es lo que dijimos aquí, que por ese teorema previo, que dijimos acá, negativo c por x, ¿verdad? El negativo de cx, que estamos diciendo que es a, ¿verdad? Eso es a. Donde la c por x es un número natural, ¿por qué? Porque fíjense que hemos dicho que la x es un número natural y la c es un número natural. Y recuerde que cuando usted multiplicaba dos números naturales, la ley de cláusula de la multiplicación en los números naturales decía que el resultado era un número natural, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que yo digo que c por x, la multiplicación de esos dos números naturales, c por x, no es negativo, sino esto, c por x, es un número natural, por la ley de cláusula de la multiplicación en los naturales. Luego, c por x, al ser un número natural, es mayor que 0, es positivo, ¿verdad? Porque recuerden que los naturales son precisamente los números positivos de los números enteros. Están en los números enteros. Y menos c por x, ¿verdad? Que recuerde que hemos encontrado que a será negativo. ¿Por qué? Porque recuerde que había otro teorema que decía que si un número era mayor que 0, vamos a citarlo por aquí, vamos a ponérselo por aquí, mira. Si un número entero era mayor que 0, entonces su inverso aditivo era menor que 0, ¿se acuerdan? Pues si c por x es mayor que 0, por ser c por x un número natural, su negativo, c por x, que dicho sea de paso, mire, es lo mismo que a, va a ser menor que 0, ¿verdad? Y eso es lo que yo digo, es una contradicción, porque fíjense lo que decía la hipótesis, que el número a era un número como mayor que 0, porque fíjense que hemos encontrado que el número a, si asumíamos que la x era positivo, llegamos a esa contradicción, que el número a tiene que ser menor que 0, lo cual no es cierto. Así es que contradice el hecho de que la a es mayor que 0. Así que por lo tanto, si asumiendo que la x es mayor que 0 llegamos a una contradicción, ¿qué quiere decir eso? Que la x, que es el resultado, mire, de la división de a entre b, tiene que ser negativo. Es lo que dice el teorema, ¿ves? Que la división de a entre b tiene que ser negativa. Y ahí está la demostración de esa primera parte. Vamos a ver ahora la demostración de la tercera. De la tercera. Repetimos que la segunda la dejamos como un ejercicio de práctica en los problemitas que aparecen en los apuntes sobre los números naturales. Bueno, por hipótesis, esta división de a entre b es un número entero. Es un número entero porque lo dice aquí, el resultado es un número entero. Luego, a entre b será igual a cierto número entero x. ¿Ok? Y, por definición de división, a será igual
a b por x. Si a entre b es igual a x, pues a es igual a b por x o x por b. Y vamos a marcar esto aquí con un número 1. Como la b es un número como negativo, por hipótesis, ¿verdad? Esa es parte de la hipótesis también. Entonces, igual que dijimos ahorita, la b será el negativo de algún número natural. La b será el negativo de algún número natural que voy a llamar c. Será el negativo de algún número natural. ¿Qué quiero demostrar? Que esta división, cuyo resultado es x, es como mayor que 0. Para yo demostrar que el resultado de esa división, que la estamos llamando, miren, x, es mayor que 0, usaremos también contradicción. O sea, vamos a suponer que ese resultado, que debe darnos positivo, es negativo. Suponemos que x es menor que 0. ¿Sí? Pero si x es menor que 0, al igual que en el caso, como la b es menor que 0, la b era el negativo de algún número natural, ¿verdad que sí? Pues la x será el negativo de algún número natural. Entonces x será el negativo de algún número natural que estoy llamando d. Luego, al sustituir en 1 esta igualdad que yo marqué aquí, esta igualdad que está aquí, yo marqué con 1, obtenemos lo siguiente: que la a será igual a, dice la b, pero ahora yo digo que va a ser el negativo de algún número natural, por ser un número negativo. Así que será menos c por la x, y la x estoy diciendo que va a ser el negativo de algún número natural, por negativo d. ¿Verdad que sí? Pero negativo c por negativo d, mire por esta propiedad, el negativo de un número por el negativo de otro es lo mismo que la multiplicación de ellos dos, ¿verdad? La positivo y la multiplicación de ellos dos. O sea que esto da c por d. ¿Verdad que sí? Y como c es un número natural, míralo aquí, y d también es un número natural, esto que está aquí, la multiplicación de c por d, tiene que dar otro número natural, porque los números naturales rige la ley de clausura de la multiplicación. Así que c por d es un número natural. Vamos a seguir acá arriba. Así que decimos, y como la c y la d son números naturales, como hemos dicho, la c es un número natural, míralo aquí, y la d también es un número natural, entonces c por d, la multiplicación de esos dos números naturales, también es un elemento de los números naturales, debido a la ley de cierre de clausura de la multiplicación, ¿verdad? En los números naturales, que es donde ocurre que están SC y SD. Luego, CD, que es A. Como dice aquí, CD, que es A. Lo mismo aquí, que A es lo mismo que CD, es un número natural. Pero ¿qué pasa? Que los números naturales son los números enteros positivos. En consecuencia, A es un número positivo al ser un número natural o ser un número mayor que 0. Contradicción. Porque ¿qué dice la 3? Que la A y la B también son números menores que 0. Ha dicho de que la A es un número negativo. Pues ahí está la demostración de la tercera parte también, que la división de dos negativos nos tiene que dar positivo. Seguimos con todos estos temas de división ahora en la próxima lección. Buenas noches.